Han pasado 4 siglos desde que la pequeña aldea de Zugarramurdi, en Navarra, fuera castigada por la Inquisición. Aquí, más de 300 vecinos fueron acusados de brujería. Hoy nos acercamos a ella, donde lejos de olvidar aquellos días, los reivindican. Es el solsticio de verano, San Juan. Un alegre grito de libertad resuena en todo el valle. ¡Aicea! ¡Aicea! ¡Eta súa! ¡Súa! Este caserío cobija en su interior uno de los pocos museos destinados a las brujas. En sus 2 plantas, los visitantes pueden conocer mejor lo que ocurrió. Bruja o brujo en euskera se dice sorguín, sorguiña. Dentro de sorguín hay 2 palabras escondidas, se puede decir. Una sería sortu, nacer o crear, y otra sería egin, hacer. Con lo cual, bruja o brujo sería la persona que hace nacer, la que ayuda a nacer. Es decir, la partera, la comadrona, la arbolera, la curandera, el curandero. Espero que os gusten. Bueno. Otra de las acepciones que tenemos de sorguín es la que inventa, la que crea, la chamán de la tribu en la prehistoria. Cuando nuestros antepasados habitaron estos lugares, aquí cerca hicieron unos dibujos de bisontes. ¿Quién sabe si no fue una de estas sorguinas la que los dibujó mientras celebró un rito en el que quizás también celebraran música? Toti Martínez de Lecea es una escritora vasca muy prolífica. Con más de 50 novelas y cuentos, es además una experta en el mundo de las hechiceras. En el libro Brujas, las ilustraciones son de Juan Luis Landa. Pues las mujeres, desde siempre, y estoy hablando desde las cuevas, aprendieron, porque esto del curanderismo no es de ayer para hoy. Estos son siglos de aprendizaje de que esta hierba es buena para cicatrizar, que esta otra es buena pues para las diarreas o para las hemorragias, y así sabían. En los pueblos no había médicos. Aker en euskera significa el macho cabrío, y en las antiguas culturas basadas en las fuerzas de la naturaleza era el símbolo de la fertilidad. ¿Por qué? Porque se puede decir que es muy vital. Me han dicho que una akerra joven y sano es capaz de montar hasta 45 veces seguidas, supongo que a distintas cabras. Y también gracias a ese olor tan desagradable que despide, los insectos, los parásitos se ahuyentan y el rebaño permanece sano, con lo cual se le veneraba como el símbolo de la fertilidad. Pero podemos imaginar que había una serie de rituales en ese prado en los que los antiguos zugarramurdiarras le pedían a la akerra o a la naturaleza fertilidad. Que las cosechas fuesen buenas, que las huertas diesen buenos y abundantes frutos, que el rebaño tuviese crías. Eso significaba que no iban a pasar hambre en invierno. En realidad la palabra aquelarre es un invento de un inquisidor de Logroño que fue a Zugarramurdi a investigar un asunto de brujería llamado por el abad de Urdax, que era el señor de Zugarramurdi y de Urdax. Y le enseñaron un prado que se llama pues aquelarre, al lado de las cuevas, si entras a la izquierda, en un esto. Y pues al preguntar, me imagino que preguntaría qué significaba, pues le dirían prado del macho cabrío. ¡Ay, ya los he pillado! Desde la antigua Grecia, los pastores adoraban al dios Pan, un personaje lascivo que perseguía a ninfas y muchachos por igual. En la cultura cristiana, acabó representando al diablo. A finales del siglo XV, la Iglesia comienza a representar a su máximo enemigo, al demonio, con la figura de la akerra, con la figura del macho cabrío, que es un fauno mitad hombre, mitad cabra, con los cuernos, la barba de chivo, la cola. Con lo cual, cuando la Inquisición escucha que en Zugarramurdi o en la montaña navarra hay un grupo de gente que se reúne en un aquelarre para celebrar un ritual en honor al macho cabrío, pues tergiversa todo el significado de ese ritual, que era para pedir a la naturaleza fertilidad. La Inquisición considera que el demonio se aparece en persona o adoptando la forma del macho cabrío en la cueva de Zugarramurdi, y todos los que han acudido a esa fiesta, a ese ritual, son brujos y brujas seguidores o adoradores del demonio. Hoy día, las brujas
son consideradas por la mayor parte de los investigadores campesinas conocedoras de hierbas, mujeres con tradiciones anteriores al cristianismo. Para la primitiva iglesia cristiana, los dioses paganos eran adversarios de Dios y tenían que ser destruidos, y sus cultos erradicados. Sin embargo, en estas apartadas montañas, los antiguos mitos subsistieron durante muchos siglos. Cuando en toda Europa el cristianismo había callado otras creencias, por estos valles el culto a Mari permaneció hasta el siglo XX. Y teniendo en cuenta que el euskera es un idioma muy figurativo, es un poco absurdo que Mari no signifique nada, porque nuestras palabras siempre significan algo, ¿no? Pero si le pones una A por delante y pones Amari, es Ama Ari Da, la que es madre, entonces empieza a tener algún significado. Mari es un personaje que se relaciona con la Madre Tierra, un personaje muy importante y que ha trascendido también hasta la cristiandad, incluso relacionándose casi con la Virgen María. Estas brujas o mujeres sabias eran grandes conocedoras de la naturaleza. Sabían, por ejemplo, cómo provocar la fertilidad o la contracepción. Incluso sabían también en qué determinadas dosis plantas, las llamadas plantas del demonio, como la mandrágora, la cicuta, la belladona, podían ser utilizadas, bueno, pues para provocar alucinaciones o situaciones hipnóticas, o como, bueno, pues ausentarse un poquito de la realidad para pasar un buen rato. Bueno, en todas las culturas se han utilizado los hongos alucinógenos para volar. Y ese era uno de los vuelos que hacían las supuestas brujas. Entre las leyendas de brujas encontramos actos temibles. Era tradición que los niños no bautizados se enterraran en el exterior de las casas. Las brujas, las Orguiñac, aprovechaban los brazos de estos bebés sin bautizar para sus ungüentos y su magia negra. Bueno, no solo para curar, también hacemos pócimas de amor, bebidas que nos ponen a punto y bueno, unas cosillas más. La aratza es la cadena que cuelga de la chimenea. Es esta cadena de aquí. Esta cadena, que sirve para colgar la marmita, tiene una simbología importante. Cuando hablamos de las brujas, de las Orguiñac, así como en otras culturas se habla de la marmita, de la bruja, aquí se habla de la Sorguiña en la aratza, de la cadena de la bruja. Las parteras, curanderas y herboleras fueron las personas más perseguidas por la Inquisición. Llega un momento en que se contraponen dos maneras distintas de ver la vida, ¿no? El papel de la mujer pasa a un segundo plano y predomina sobre todo la figura del hombre, y se valora sobre todo la ciencia, la razón, frente a la experiencia. ¿Qué ocurre con estas Orguiñac, estas mujeres que habían aprendido a través de la experiencia y se habían transmitido de generación en generación una sabiduría ancestral? Pues que su papel queda totalmente relegado. Cuando los médicos empiezan a establecerse, pues hay media población que no les va. ¿Por qué les va a ir? ¿Por qué va a ir a un extraño para que le miren sus partes? Si lo va a hacer la mujer que atendió a su madre y que le ha atendido a ella y le atiende a su hija, pues van a las mujeres. Son competencia directa de los médicos, que son los hombres, con la ciencia, los únicos que tienen la oportunidad de estudiar. ¿Qué pasa? Que todos esos conocimientos, sabiéndolo o sin saberlo ellos, provienen de esas mujeres, a las que a su vez rechazan o incluso persiguen. Hay que pensar también, si hoy por hoy no interesa que la mujer sepa, en aquella época, pues todavía menos. En una época donde la mortandad infantil es muy alta, en sus manos estaba dar la muerte o la vida, y eran también temidas. Estas parteras, estas curanderas, las Orguiñac, las que ayudaban a traer los niños al mundo, bueno, pues tenían un papel un tanto comprometido, porque si el parto ocurría normal, todo salía bien, pues todo el mundo estaría súper contento, les pagarían con un queso o media docena de huevos y no pasaba nada. Pero si algo sucedía,
o moría el bebé o la madre o morían los dos, cosa que era muy habitual hasta hace prácticamente ayer. ¿De quién era la culpa? De la bruja, que ya no era bruja sabia, sino bruja malvada, discípula del demonio. La flor del sol o hierba de las brujas era colgada en las casas y los establos para proteger a sus habitantes. La bruja, antes de entrar, debía contar los pelillos de la flor, y eran tan numerosos que le sorprendía el amanecer y tenía que retornar a su casa sin realizar maleficios. Una es, pues eso ya te digo, la competencia desleal que los médicos no aceptan. Otra es, por parte de la Iglesia, el hecho de que utilizan una hierba macerada, pero te dicen que des 3 vueltas a la casa un día de luna llena. En fin, ahí hay superstición, digamos, hay paganismo. El infanticidio era una acusación común que recaía en los casos de brujería, pero tras ella estaba una causa económica. La caza de brujas empieza en 1500. Hay una razón muy primordial para esto y es la baja natalidad después de la peste negra, la peste bubónica, la guerra de los 100 años. Europa se ha quedado sin gente que trabaje, sin gente que vaya a la guerra, sin gente que pague impuestos. Así que hay que volver a tener niños y niños para que estos trabajen y luchen y paguen impuestos en un futuro. ¡Hermano! ¿A dónde os dirigís? Hemos sabido, sí, que estáis camino del aquelarre, pero en realidad ¿sabéis a dónde vais? ¿Sabéis que ese lugar es un nido de brujas y brujos? Parodiamos lo que el inquisidor decía, aquello de que volábamos por los aires, los convertimos en animales, provocamos tormentas. Y decimos que lo que hubo en Zugarramurdi fue una persecución y ahora nosotros con estas representaciones lo que intentamos que se recupere el buen nombre de aquellas personas que durante cientos de años la gente ha pensado que eran malas personas. No considero que mis antepasadas anduvieran en pelotas danzando por los montes de Navarra, como dicen los inquisidores, ni anduvieran matando niños, ni anduvieran... Ese es ridículo. Y tampoco se reunían para hacer misas negras, y no tenían ideas, si eran campesinas, eran aldeanas, analfabetas. ¿Qué es lo que hacían? Reunirse, simplemente, y porque nos gustan las gaupasas, que les llamamos, nos gusta comer de noche, bailar de noche. Y lo de la orgía, el aquelarre orgía, pues quien pudiera, igual que ahora en fiestas, ¿no? Los jóvenes se quedan y los viejos nos vamos a la cama. En el año 1610, más de 5.000 personas fueron acusadas de brujería en estas tierras. Lo que dicen de los inquisidores acerca de la brujería, porque estos venían ya con un cuestionario calcado en la brujería general de toda Europa. Y entonces, pues hay que tener presente que con los procedimientos que entonces empleaban, podían sonsacar bien no lo que había de verdad, sino lo que querían los jueces. Después del juicio de Logroño y del auto de fe de Logroño, el inquisidor Salazar y Frías pidió rehacer él mismo sus investigaciones y llegó a la conclusión de que, me encanta esta frase, nunca hubo brujería ni brujos en el País Vasco hasta que se empezó a hablar de ello. Alonso Salazar y Frías, 13 años después, logró que la Inquisición se retractase, admitiendo que todo había sido un delirio y una farsa de los propios inquisidores. Se rehabilitó el buen nombre de las víctimas y acabaron para siempre las hogueras en España, mientras en América y Europa arderían un siglo más. La luna se esconde entre las ramas y ejerce su hechizo sobre los que nos encaminamos por el bosque, hacia Arizcún. Las fiestas de San Juan son una tradición pagana que ha resistido en todas las culturas el paso de los siglos, y ya se sabe, si no puedes, únete a ellos. Así, la Iglesia cristianizó la fecha con el nacimiento de San Juan. La costumbre de encender hogueras tiene su origen en rituales de purificación, mantener alejados a los malos espíritus y las brujas. Su carácter de protección se ha perdido, pero mantiene sus rasgos folclóricos de disfrute. En la antigua cueva de Zugarramurdi, la llamada Catedral del Diablo, antaño se reunían las hechiceras,
Hoy será el escenario de una representación muy especial. En sus paredes resuena El amor brujo de Falla. Vamos nosotros también a disfrutar de esta noche embrujada.